32º capítulo de Volver a Vivir. Hay gente que evidentemente ante la adversidad, el infortunio, la frustración, tiene una entereza que llama poderosamente la atención, y más que la atención, creo que son lesiones de vida. Para quien a veces hablamos de bajones, hablamos de depresión, hablamos de carga emotiva, realmente sentir lo que nos dice la protagonista de hoy nos conmueve. Creo que merecía un capítulo de Volver a Vivir. Vino a los 18 años de España porque allí no quería trabajar porque era joven, y se habían venido dos hermanos para acá, para Huanguelén, para la Argentina, y él decía, bueno, yo acá qué voy a hacer. Tenía la madre y dos hermanas menores y un hermano que era medio enfermo. Entonces él se vino para acá, se le había muerto el padre a los 15 años, y entonces se vino para acá y trabajó un tiempo en el campo y después entró en el ferrocarril oeste, y ahí estuvo de limpiador de máquinas, no sé cuántos años estaría, y después se fue otra vez al campo a trabajar, y después entonces alquiló campo por allá cerca por la escuela 19, por allí alquiló no sé cuántas hectáreas eran, pero allí se hizo una casa de adobes, y él le pareció que la tierra colorada, que era mejor y lo hizo de tierra colorada, y vino como un tiempo de lluvia como ahora, este año, y se le derrumbó una parte, un costado. Mamá ya había nacido la mayor, que era chiquita, no caminaba, la tenía en una sillita, y estaba cosiendo ahí en la máquina, y empezaron a caer escombros arriba de la máquina, y alcanzó a sacar a la chiquita, la inválida, la sacó y cayó la pared encima de la máquina de coser, y pues papá pudo apuntalar un poco el techo, el tirante, con un poste, pero dice que se le enterraba en el piso porque había mucha humedad, y puso una tabla y bueno, apuntaló. Después llovía todos los días y no podía tapar ahí la pared, y cortó chala, creo, y lo puso ahí todo cerrado con chala, y dice que tenía ovejas, se le morían los corderitos, y bueno, ese sacrificio tuvo al principio. Después nacieron las dos hermanas, nació otra, porque estaba por nacer otra hermana, la casada allí, estaba por nacer en ese tiempo, y bueno, allí nacieron las dos mayores, la inválida mayor y la otra. Y después vino ahí a la ruta 60 y alquiló a un tal Durmana, le alquiló 18 hectáreas, y ahí nací yo y la otra hermana inválida, la menor. Y bueno, ahí estuvo 8 años, y pues el campo se vendía, lo compró un hermano, y entonces nosotros, pues papá compró allá donde estamos, en el campo actual, compró 10 hectáreas, y allá fuimos, y nosotros ya nos criábamos, pero no teníamos colegio, yo que no había colegio allá, y entonces estábamos siempre ayudándole a mamá, porque como eran inválidos, nacieron después los dos mellizos, y entonces nosotros estábamos para ayudar a mamá y no podíamos ir a ninguna escuela, ayudábamos a papá en el campo, y bueno, papá siempre nos quería enseñar, pero tampoco no podía porque tenía mucho trabajo en el campo. Entonces nosotros estábamos ahí sin colegio, y un buen día vino Mailand, no sé si se acuerda. Bueno, Mailand andaba censando por allá los niños que había, y dice, bueno, aquí hacía falta un colegio, creo que había un terreno para colegio, pero no lo pidieron y se vendió, me parece. Y bueno, ahí estuvimos sin colegio unos años, y ya nos hacíamos grandes, pues vino un amigo de papá que dijo, yo le voy a enseñar en la casa, voy a venir a darle clase en la casa. Y nos dio dos meses, un año, y después al otro año 3 meses. Y bueno, nos adelantó hasta dividir por 2 cifras. Y bueno, después se formó la escuela porque había un terreno, pero lo habían vendido. Entonces se formó una comisión con Domital Gallardo y Lambertus y papá, y fueron por ahí, y pudieron ir a lo de Butel, y ahí se le donó el terreno ese que tenían.
Y ahí empezaron después con la comisión que se formó a pedir dinero por ahí al pueblo, salieron a pedir y bueno, don Ignacio Zumarra, ¿se acuerda que él era el más activo, iba a los remates feria y pedía allí dinero, todo le daban porque él era muy activo para esas cosas. Bueno, gracias a la cooperación del pueblo se pudo levantar la escuela porque se donó, el terreno lo donó Butel. Y ahí, bueno, se formó la escuela, un hombre allá, vecino nuestro, hizo un horno de ladrillos. Y ahí, después, con esos ladrillos, después Viriuca hizo las puertas. Y ahí se hizo el salón con pieza, cocina y baño, un living, y bueno, y ahí fuimos nosotros, ya decía papá, ya no hay esperanza porque éramos grandes ya para ir a ese colegio. Y la maestra nos pidió, dijo, sí, aunque sean grandes igual pueden venir, sí. Y pueden ir un año, íbamos un año una y otro, la hermana porque era mayor la mandó primero. Y bueno, fue ella primero, pero se inauguró la escuela en julio, y fue esos meses hasta diciembre, ya 5 meses por ahí. Y después al otro año fui yo 8 meses, y con 8 y 5, 3 y 2, 5, así que 8 y 5, 13 meses de colegio. Y había muchos que venían al pueblo, pero nosotros no podíamos venir por los inválidos que teníamos que atenderlos. Y así pasamos la infancia que no podíamos ni jugar, nosotros no tuvimos ni ocasión de jugar porque papá nos compraba muñecas cuando iba a Suárez por ahí a pagar la contribución que se pagaba antes allí en Suárez, y bueno, nos compraba muñecas, pero mamá nos llamaba y decía, vengan, acá tienen los muñecos, y no nos dejaba jugar porque, claro, teníamos que atender ella sola para los mellizos y todo, bueno, y nos llamaba y bueno, íbamos a hacerle los trabajos, a ayudarle, y trabajamos en el campo también. Papá cortaba, con la atadora cortaba, como se usaba antes, las gavillas, y entonces nosotros le amontonábamos y le ayudábamos, y hacía parvas, y por ahí trillaba las parvas y con la paja la vendía a los horneros y la cambiaba por ladrillos, por ladrillos. Y así fue haciendo la casa alrededor, porque era un rancho de adobe, eran 3 piezas, 3 habitaciones, pero adobe, y lo hizo una cocina y una galería y despensa y lavadero, todo con esos ladrillos conseguidos así a cambio de paja. Y bueno, después nosotros ya, Jesús empezó a ir a la escuela, él ya, y nosotros siempre ayudándole al padre, y bueno, ahí estuvimos unos años y después la hermana se casó, la otra hermana se vino al pueblo y yo seguí luchando 6 años más. Yo tenía una lucha porque Jesús iba a trabajar por ahí, al campo, afuera, en la Pasman, a la aventura, y bueno, yo quedé ahí luchando con los animales, con todo, y bueno, juntaba el maíz y lo traía con la carretilla para la casa porque tenía una hectárea de maíz y 3 de sorgo, y rompían los palos las vacas y tenían hambre, claro, terminaron el sorgo y querían el maíz, y yo quería juntar para las gallinas, para las aves. Y bueno, junté el maíz y lo traía con la carretilla, pero tenía una gripe ese día porque Jesús había salido por ahí y vino engripado a la casa. Y bueno, nos contagiamos y ese día yo tenía una gripe que yo no podía andar. Digo, pero tengo que juntar el maíz porque si no, por ahí las vacas, y después si me encamo y las vacas están con hambre, me rompían los palos, puse 4 palos, los acomodé para alambrar y por ahí los rompían otra vez y se pasaban. Y bueno, entonces yo agarré, ese día ordeñé y después me fui a juntar el maíz y hasta las 4 de la tarde no vine a la casa hasta que no lo terminé, y ya tenía fiebre, y yo digo, mire, qué lucha, pero gracias a Dios que pude juntar el maíz, y bueno, y después casi con sacrificio siempre, y luchando, y mi hermano después se fue a trabajar por ahí. Bueno, yo digo, no, yo acá no puedo seguir porque mamá ya no podía tampoco trabajar allá en el campo porque ella hacía la comida y todas las cosas, pero yo tenía que ayudarle y en el campo ya no podía trabajar, y yo dijo mamá, no, mejor ir al pueblo porque yo
ya no puedo hacer la comida y eso, y yo no podía andar en el campo y en el pueblo y en la casa. Entonces decidí de comprar esta casa y venirnos para el pueblo, ya pero siempre luchando. Y bueno, nosotros al principio queríamos estudiar y no teníamos ni lápiz. Ahora después nos sigue contando toda esta historia, esta triste historia, ¿no? No hay espacio para el juego, ni se conoce de la fiesta, se convive con el dolor, se renuncia a todo lo que en alguna medida puede significar placer. ¿En aras de qué? En aras de una familia que la adversidad ha puesto en juego. Seguimos con el relato de nuestra protagonista de hoy. Cuando estábamos allá en la ruta 60, me acuerdo que cuidábamos los cerdos en la calle. Y cuando venían caminantes nos escondíamos, yo y la hermana, pero éramos chicas, yo tenía, no sé si tendría 5 años, porque cuando vinimos ahí a ese campo donde estamos yo tenía 7, así que unos años cuidábamos los cerdos allá. Y claro, no teníamos ni cuaderno, ni lápiz, ni nada, y mi mamá nos enseñó un poco a juntar las letras, las sílabas, pero muy poco. Y allí nosotros en el suelo hacíamos con el dedo, escribíamos las iniciales de los tíos, de los abuelos y así, pero no teníamos. Mi papá vio la afición que teníamos y con un palito a veces rayábamos en la tierra, y vio la afición que tenían y nos compró unas pizarritas con lápiz y pizarra y empezamos a escribir. Mamá nos enseñaba un poco los titulares de los diarios, así, después nos compró un libro también y aprendimos a leer sin nada más con lo que ellos nos indicaron un poquito. Y bueno, después cuando fuimos para allá, claro, como le digo, ya fuimos a la escuela esos meses. Pero la maestra no me quería dar la libreta de apuntes, no me la quería entregar porque quería que yo estudiara de maestra. Y papá también quería, pero como con esa situación que estaban los hermanos, era imposible. Y bueno, después se fueron. La caligrafía, la letra tan linda que tiene. Bueno, pero eso lo modelé yo a mi modo, porque todavía tengo los cuadernos ahí, pero yo no eso lo fui modelando a mi idea, pero yo en la escuela con los 13 meses nomás era muy poco para aprender, y bueno, yo aprovechaba todo el tiempo lo mejor posible, porque yo era grande, ya tenía 16 años, ni me interesaba el recreo ni nada, yo me quedaba estudiando adentro. No me interesaba el recreo, yo no salía, yo me quedaba porque yo quería aprovechar el tiempo. Todavía me copiaba los problemas del cuarto, los copiaba para sacarlo en casa porque yo tenía mucha afición, y que papá se levantaba a las 4 de la mañana a arar porque araba con caballo, y mamá hilaba lana y yo estudiaba en el cuaderno y estudiaba todavía porque no teníamos ni el libro de historia y eso no había, y nos ponían en el pizarrón y teníamos que copiar ligero porque lo borraban para poner otra cosa, y yo lo copiaba así nomás, después en un borrador, después venía a casa y lo copiaba, lo pasaba para el cuaderno, pero antes para ver si había faltas de ortografía yo lo revisaba todo con el diccionario, cada palabra que tenía dudas si iba con B o con H yo lo revisaba con miraba en el diccionario y lo corregía si había alguna falta. Y bueno, así estuvimos unos años que no me entregaba la maestra. Y bueno, y pues yo dije, bueno, a mí me gustaría sí estudiar de maestra, pero yo conocía que hacía falta en casa, consideraba que hacía falta en casa, y digo no. Y después empezaron a venir niños allá de estos de Borges y todo para que yo le enseñara a hacer cuentas. Y bueno, así practiqué un poco más, porque fueron los de Borges, los de Ferreira, ese que está Omar Álvarez, que está en la delegación empleada, fueron allá para que yo le enseñara, y pues unos cuantos allá de Llodor, que a lo mejor no los conocen ustedes, niños de allá alrededor iban, y bueno, yo les enseñaba a hacer las cuentas y algo de caligrafía y algo de gramáticas, lenguaje. Y bueno, pues acá también quisieron que yo le hice, pero acá ya no quise yo porque yo tenía que hacer todo el trabajo de la casa, mamá no podía ayudar y entonces no quise. Bueno, y así en la historia nuestra también teníamos escasez, porque dinero necesidad no pasemos, porque allí se criaban aves, se hacía queso, ordeñamos, hacíamos queso y
y la factura de cerdo, todo eso teníamos, pero después para ropa no, porque cuando éramos chicos me acuerdo que papá se hizo una máquina de hilar, porque fue a lo de un amigo, no sé si lo han sentido nombrar, Larralde, era muy amigo de él, y tenían una máquina de hilar, y papá quería comprársela, y no se la vendían, pero él fue con un lápiz, un papel, y dibujó las piezas y vino a casa y le hizo una. Y con eso nos vestía, mamá hilaba y ella tomando mate, ya estaba tan práctica que hilaba tomando mate. Y bueno, nos hacía las medias, nos hacía los vestidos, nos hacía hasta una frazada hizo de lana. Y bueno, con eso pasábamos así hasta que se podía. Yo me acuerdo que no tenía 2 vestidos y lo lavaba el sábado para poder ponerlo limpio el domingo, así que mire cómo sería. Bueno, la cosa que así pasamos, gracias a Dios, pero hemos luchado mucho con el hermano inválido, que no podíamos ni dormir, no podíamos ni comer, 34 años que vivió él y no puso los pies nunca en el suelo, teníamos que dar de comer en la boca siempre porque si no se esparramaba la comida y se ensuciaba, bueno, había que afeitarlo, había que hacerle todo, 34 años, y bueno, una lucha bárbara porque a veces se le antojaba de dormir afuera, una noche quería dormir afuera y fuimos con papá, le pusimos la cama afuera y estaba lloviendo. Y le pusimos una chapa y unos tambores porque quería afuera. Y no se le podía ir en contra porque como era nervioso y no sabía ni hablar, le agarraban ataques de nervios. Se rompía la ropa y había que hacerle los gustos. Y bueno, y dijo papá, bueno, sea lo que sea, vamos a llevarlo porque acá se va a bailar de frío. Lo llevamos a la cocina y después prendíamos fuego y bueno, hasta que llegaba la mañana teníamos que estar sujetándolo, uno por cada brazo. Y para llevarlo para la cocina se nos quería tirar del catrecito donde estaba y teníamos que ir 2 teniéndolo y otro y llevándole la cama. Y bueno, así luchemos tanto. Yo los últimos años los cuidé yo, 7 años y meses los cuidé yo porque la hermana se había quedado flaca, ella es más débil. Entonces yo lo atendía y bueno, hasta que con ataques epilépticos, pobrecito, que murió así. Lo queríamos tanto que papá lo quiso internar, pero le dijeron que no era ninguna ventaja para el enfermo porque dijo que no le iban a hacer caso. ¿Quién iba a estar al lado de él si precisaba una persona para él? Y era imposible internarlo. Bueno, y así luchamos, pero yo doy gracias a Dios porque yo he aprendido a tener paciencia y a depender de Dios también y la fortaleza de Dios. Muchas veces papá se afligía mucho y parecía que le faltaba la fe en parte. Yo me iba al monte y oraba, Señor, que no le falte la fe y darle fortaleza, porque era imposible. A veces no podíamos comer, no podíamos almorzar al mediodía y dormir cuando. Tampoco mamá no tenía mucha paciencia ella, pero nosotros con paciencia, mucha paciencia tuvimos que. Pero yo digo, hemos aprendido a tener paciencia y Dios sabe, porque Dios da la fortaleza, da la prueba, pero da la fortaleza también. Y yo digo, he aprendido a tener paciencia, la humildad y a depender de Dios, porque Dios sabe, a lo mejor nos quiere. Yo digo, el ser humano cuando le va bien no se acuerda de Dios. Cuando le va mal, que se ve en peligro, ay Dios mío, y entonces clama a Dios, pero no tenemos que ser así, tenemos que ser obedientes y tenemos que estar en contacto con Dios siempre, porque Dios nos ha creado para atendernos y para que demos gloria a Dios. Y así que glorificamos a Dios aún con una cruz a cuestas. Y yo digo, bueno, si es la voluntad de Dios así, bueno, que sea así, porque yo creo que no me va a probar más de lo que puedo soportar tampoco. Y yo tengo mucha fe y creo que Dios a lo mejor nos quiere pulir como el oro fino y si tenemos algunas perezas, yo me quiero dejar modelar, quiero que sea el modelo de hijo que Él quiere que sea, yo quiero que lo haga. Así que yo con paciencia he vivido la vida así y estoy satisfecha pero gracias a Dios, porque he tenido a Dios que me conocí el Evangelio de chica y yo creo que ha sido gracias a la fortaleza de Dios que hemos podido luchar así, si no, imposible. Solo 8 minutos 30 duró este segundo bloque con nuestra protagonista, Carmen Vicente. Y sin embargo, cuántas enseñanzas, cuántas cosas para replantearnos.
Una mujer evidentemente identificada con el dolor, que renuncia a una vocación, a una motivación, que era de ser maestra. Porque un poco los testimonios que mostrábamos a través de nuestras cámaras, una caligrafía casi perfecta, que nace de una mujer que tiene que estar prácticamente soportando permanentemente el dolor. Relatos que realmente nos conmueven, porque sus padres empiezan a envejecer y ella tiene que asumir la triste y dolorosa responsabilidad de tener que manejarse con 3 inválidos en su familia. La mayor caminó un poco a los 11 años, la teníamos que llevar, nosotros éramos menores que ella, pero la teníamos que llevar del brazo, por ahí querían, para hacerle hacer ejercicio. Y caminó a los 11 años un poquito, pero esta también sufría ataques epilépticos. A los 14 años le empezaron los ataques epilépticos. Y ella se va a mate y todo cuando andaba bien, pero después ya se fue dejando. Esta también tenía memoria para aprender a leer, pero después no tenía bien la mente, parece que la mentalidad le fracasó y no siguió. Y esta otra sí está, la menor sí está. ¿La que está con usted ahora? Esta que está conmigo sí está, se surce las medias, ella también, y esta no dio tanto trabajo porque tiene bien la cabeza, claro, estos dos no. El chiquito este no, imposible, porque no se le podía hacer entender las cosas. Él nos hacía, a lo mejor nos hacía sacar todo eso de la paradora ya en casa un día, porque compró papá una radio que no entraba ahí en la parte esa del aparador, no entraba. Entonces él quería que sacáramos la parte, tuvimos que sacar la parte de arriba y poner ahí la radio porque la quería ahí, la quería en ese lugar. Y bueno, sacar toda la loza con paciencia. Después él quería, cuando venían visitas, quería el mejor mate para las visitas y la mejor silla que le pusiéramos. Él nos daba señas y esos mates que acá en el aparador, había que se van en esos para conformarlo a él. Pero, y que nos pusiéramos la mejor ropa, porque él quería que estuviéramos siempre cambiados el domingo, lo conocía por eso, porque nos cambiábamos allá en el campo, como no podíamos salir, pero nos cambiábamos así, bueno, nos hacía traer por toda la ropa toda la semana, no quería que nos dejáramos la ropa. Y bueno, tenía ese defecto que no podía hablar, pobre, y más muchas veces no lo entendíamos. Y por eso se enojaba más y rompía la ropa, un trabajo daba, es bárbaro el trabajo que ha dado. Pero ¿qué va a hacer? La lucha es así, Dios sabe. La otra hermana se entretiene, ¿qué? Es así, se entretiene, sí, le gustan los informativos, le gusta después las revistas, lee ella, y se zurce la ropa a veces, pero es corta de vista también. Pero le compraron lentes y no los pude usar porque como caminaba mal a lo mejor se caía y se le pasó la fecha y ya no, vencidos los lentes y nunca le conseguimos más. ¿Qué va a hacer? Yo digo, bueno, la gente muchas veces nos visitaba, iban amigos, iban conocidos así, nos visitaban los parientes, y bueno, yo digo, bueno, mientras estábamos distraídos con las personas, bueno, lo pasábamos bien, pero después se iban y quedábamos siempre igual. Por eso yo digo que cuando tenemos a Dios con nosotros, tenemos la compañía siempre. Y Él nos da la fortaleza y teníamos para siempre, no como la persona que va y viene y bueno, y estamos solos siempre. Para la lucha necesitamos la fortaleza de Dios. Y así estamos luchando. Ahora va, claro, un poco más aliviado. La hermana se enfermó de bronquitis, la llevó la hermana, la internó en el hospital y de allá la llevó para la casa hace un año que está allá. Pero aquella da trabajo porque es delicada para la comida, también no come cualquier cosa. Y después que hay que hacerle todo también. Ahora anda en silla de ruedas, la llevan porque no camina bien. Se caía muchas veces acá, yo no dormía de noche porque por ahí se sentía que se caía. Y bueno, tenía que levantarme y levantarla y gracias a Dios que no se quebró nunca, pero se cayó muchas veces. Yo muchas veces se caía en el baño y tenía que irla a buscar allá, la traía arrastrando como podía porque hasta que se consiguió la silla de ruedas, después ya mi hermana la maneja con la silla de ruedas.
Carmen, ¿fiestas, algo? No, fiestas, algunas veces algunos amigos nos llevaban, pero yo no le tomaba ni sustancia a las fiestas porque yo volvíamos a la casa y estábamos siempre igual, así que no. Fuimos a Buenos Aires yo porque me enfermé de la garganta, me operaron de amígdalas y allí conocimos los corros porque unos amigos nos llevaron allá, pero yo no los conocía ni habíamos visto fiesta nunca. Y de chicas no sacaban y después de grandes menos, porque con la cruz no se podía, así que no, ni un circo yo nunca vi, recién lo he visto acá en el televisor. Carmen, yo pienso a veces tanta desgracia en una familia, ¿a qué se puede atribuir? Bueno, nuestros padres eran primos hermanos y puede ser porque la madre dice que siempre cuando mamá se hizo novio con papá, le dijo, mira que hay muchas desgracias casándose con parientes, con primos. Y dice que no hizo caso ella porque dice que a la abuela ya, hermanitos de mamá, se murieron 3 en España. Se le murieron 3 y dice, más desgracia que eso no hay. Pero después cuando vio la lucha que teníamos acá, dice, yo pensé que la muerte era la más desgracia, pero veo ahora que no. Yo decía, ¿por qué dirá eso, mamá? Y después dijo que porque la abuela, la madre, le aconsejaba que no se hubiera casado porque eran primos y que ella decía, vienen muchas desgracias por casarse con parientes, pero después yo entendí, digo, por eso, porque claro, la muerte, un angelito se va con Dios y listo, porque una hermana más nació ahí en la Ruta 60 donde yo y la hermana esta inválida nacimos, allá en ese lugar donde estaba alquilando papá, ahí nació otra hermana, nació muerta, quiero decir, y yo digo, bueno, Dios sabrá lo que hace, porque mamá fue a llevarle semilla, creo, en la carretilla a papá que estaba sembrando y creo que de una mala fuerza estaba por nacer y nació muerta. Y yo digo, bueno, era una hermana más que a lo mejor hubiéramos tenido que estar luchando con ella. Y bueno, yo creo que Dios la llevaría así. Bueno, ahora yo esto pienso que es Dios da la lucha, da la prueba y da la paciencia también al mismo tiempo, y yo creo que hay que tener fe nomás porque Dios no nos va a dejar, no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Carmen, ¿le hubiera gustado tener su propio hogar, sí, eso, familia, sí, me hubiera gustado, esposo? pero yo digo que Dios sabe más que nosotros, yo digo, y si hubiera seguido la racha, así que yo digo no, porque cuando hay alguna contrariedad es que Dios nos llama porque no quiere porque nos va a ir mal y nos llama para sacarnos de ahí la idea o lo que tengamos y no hay que porfiar, porque por ahí puede irnos mal y obedecer a Dios ante todo, porque Dios tiene sus propósitos y hay que cumplirlos según su voluntad. Carmen, ¿qué le hubiera gustado ser si no hubiera tenido tantos problemas, tantos sacrificios? A mí me hubiera gustado ser maestra para educar los niños, porque yo veo los niños ahora, yo digo que la educación tiene que empezar en el hogar, porque yo digo, ahora quieren que las maestras los eduquen, pero a mí me parece que la educación tienen que ser los padres, educarlos, porque la maestra, ¿qué va a hacer si en las casas no los educan como deben? El respeto, yo digo, al mismo tiempo a la propiedad ajena, todo, porque hay niños que se ponen a tirar con la onda, a los pajaritos, el respeto a los pájaros, el respeto a las plantas. Yo digo, cómo me hubiera gustado enseñar eso, porque yo digo, agarran la onda, tiran. La vez pasada unos chiquitos dice, ¿no has visto una palomita con el alita rota? Y le digo, no, yo no la he visto. Le digo, ¿y cómo se rompió? Dice, yo se la rompí con la onda. Y digo, uy, pobre animalito, ¿por qué le ha roto la alita? ¿Y ahora cómo se va a buscar la comida la palomita? Y dice, y papá lo sabe arreglar las alas cuando se le rompe así. Le digo, ¿cómo? ¿Y vos la rompes para que tu papá la arregle? Le digo, no, eso no hay que hacer. Le digo, y si tiene pichoncito la palomita y se mueren de hambre por falta de comida, le digo yo, porque ¿cómo sería si vos
hubieras estado chiquito así, y como el pajarito en el nido, y te falta tu mamá o tu papá porque te lo matan, y después se muere de hambre. Mira qué muerte de hambre. Yo digo, no, hay que respetar los pajaritos. Le digo, si son pajaritos, los ha creado Dios, cantan alabanzas a Dios y cantan a nosotros también, tan lindo que cantan. Y yo eso todo quisiera que hubiera sido corregido, pero la educación, claro, tiene que empezar en el hogar, yo digo, porque si los padres no enseñan el respeto y todo eso, las plantas también, que hay muchos que cortan de la vereda las plantas y por ahí rompen vidrios, muchachos que tiran con la onda a los vidrios y los rompen, gusto de romper, así. Yo digo, eso qué maldad, que tenía que ser corregido todo eso, porque qué hermoso las flores, yo digo, están dando gloria a Dios, que Él las ha creado para su gloria, y tan lindo que es ir por las veredas y ver flores, y los niños las cortan, las tiran, y todo eso, yo digo, es falta de educación. Porque la educación, yo digo, la tienen que ser en el hogar, pero las maestras también, pero en el hogar, el principio en el hogar. Entereza, firmeza, energía y una generosidad inagotable. En testimonio en la defensa de la libertad de una paloma, cuando le da la lesión al niño, como si su propia vida se refleja en una parábola de eso que es ni más ni menos que el alimento de una fe que les ayuda a soportar todo esto. Y vamos a entrar en el último bloque, donde realmente nos deja un mensaje conmovedor que sirve para el ejemplo. Y yo creo que solamente confiando en Dios, porque Dios es un Dios de poder, y solamente confiando en Él podríamos vencer todas las dificultades y tener la fortaleza de Dios, porque si no sería imposible. Yo pienso que por nuestra cuenta no, porque somos débiles, los seres humanos somos débiles, siempre somos débiles de naturaleza, y si no fuera la fortaleza de Dios, tenemos que tener comunión con Dios, allegarnos a Dios, y todos los días orar, lo principal, orar a Dios, pedir la dirección, que nos proteja, que nos bendiga y que nos libre del mal, y pues nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Dice, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No nos vamos a meter en la boca del lobo por eso, pero tenemos que confiar en Dios, digo yo, pero al mismo tiempo evitar los peligros también que nos acechan muchas veces. Y yo creo que el ser humano tiene que confiar en un Dios de poder, porque solos aquí en el mundo sí nos ha creado para cuidarnos, para fortalecernos, para darnos toda bendición, pero nos tenemos que allegar a Él. Dice, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Y Dios es todo para nosotros. Sin Dios no es imposible de vivir la vida, porque hay tantos problemas, tantas dificultades, pero todo el ser humano tenemos sus dificultades y problemas, pero confiando en Dios los llevamos más fácil. Carmen, cuando después de tantas dificultades, a veces ha sentido el vencimiento, la carga, la pesadez de todo Sí, eso. pero yo enseguida iba a orar. Cuando sentía así, yo oraba, me arrodillaba y oraba, Señor, dame fortaleza, ayúdame. Y me sentía reconfortada con eso. De niños, de chicos ya teníamos conocimiento de la palabra de Dios, pero además porque como dije antes, si uno le va bien, capaz que no se acuerda de Dios. Y así con el problema uno está más cerca de Dios. Pero ojalá que no precisáramos, pero somos así, rebeldes a lo mejor los seres humanos, ojalá que no precisamos, que con el Espíritu de Dios nos apartemos del mal y nos alleguemos a Él. No tenemos que olvidarnos de que está Dios con nosotros. Su madre o su padre antes de morir le recomendaban, le pedían que cuidara de sus hermanos sin marido. No, si ya sabían que nosotros hacíamos todo, porque el hermanito murió a los 2 meses, mi papá murió el 3 de agosto o el 2 de agosto y él el 15 de octubre, seguidos murieron. Y bueno, papá ya sabía que todo, no, le encargó
creo, le dijo a Santiago, el primo, que mirara por nosotros, pero el primo nos ayudó mucho, sí nos ayudó él, pero después que faltó papá. Pero no, de los hermanos no nos encargó porque él sabía que nosotros no nos íbamos a abandonar, los cuidábamos como cuando él los cuidaba, siempre los seguimos cuidando, hasta que murió. La gente siente que ha sido solidaria con el dolor de ustedes, las ha ayudado. Claro, ¿Cómo sí, siente así a la sociedad, a Wangelén? ¿Cómo que lo sí, siente? mucho. Papá no le dije yo que papá cuando, no me acordé eso, papá cuando compró esa quinta donde estamos, las 10 hectáreas, cuando vino de alquilar de allá de la Ruta 60 que tenía alquilado, alquiló ahí, o compró y después alquiló una quinta al lado, 10 hectáreas, y las necesitaba para los animales porque teníamos ovejas y cerdos y caballos, vacas, y eran muy pocos las 10 hectáreas, entonces alquiló otra. Y después se remató en La Plata, porque era de una sucesión y creo que debían contribuciones o impuestos y se remató. Y papá se remataba en La Plata y no tenía el dinero, entonces don José Álvarez le prestó. Fue allá y le dijo, mire, tengo este problema, que se remata esa quinta en La Plata y yo no quisiera dejarla ahí porque está lindando con el campo nuestro para aprovechar. Y le dijo, bueno, tome el dinero, yo le presto, me paga cuando pueda. Dijo, es un gran recuerdo que tenemos de don José Álvarez, que fue muy bueno, papá lo quería como un hermano. Y dice, vaya a La Plata y cómprela, dijo, usted nos devuelve el dinero cuando puede. Y bueno, así fue, compró esa quinta y después se compró una máquina sembradora y un rodillo para hacer los trabajos a su gusto, porque muchas veces llamaba a alguna persona para que le haga los trabajos, la sembradora para sembrar, y él araba con el arado de caballos, pero después para sembrar no tenía sembradora y llamaba a alguna persona y le venía tarde, a lo mejor venía cuando ya pasada la fecha, y digo, no, yo voy a comprar la herramienta para hacer los trabajos a mi gusto. Y compró una sembradora y un rodillo y pues los vecinos le daban trabajo. Él no quería para su uso, pero después los vecinos le daban trabajo. Entonces nosotros teníamos que hacer el trabajo en la casa y él iba por ahí. Porque después salió otra venta de otro lote de 10 hectáreas al otro lado del campo donde compró primero. También quedaba lindando y esa no podía pagarla porque había comprado el rodillo y la sembradora en ese tiempo, entonces hipotecó el campo para poder comprar esa y la compró y pues pagó después levantó la hipoteca y pagó la quinta y después compró otra al otro lado de la calle y compró otras 10 hectáreas, ya más fácil porque ya tenía más terreno, con poco no se puede hacer mucho. Y bueno, nosotros juntamos el maíz, me acuerdo que cuando él iba a sembrar por ahí, nosotros juntemos 10 hectáreas de maíz con la madre, llevábamos los inválidos al reparo del maíz y juntábamos, y pues papá lo entrojaba. Y pues llamaba a alguna máquina y cuando no lo compró un motorcito y lo desgranábamos a mano también, entre familia. Y así luchábamos siempre, pero después ya el inválido se puso peor y ya no podíamos llevarlo así a trabajar tampoco porque ya se puso peor, más nervioso y más mal, y entonces ya no podíamos llevarlo al campo, teníamos que trabajar a ratos nomás. Para terminar, Carmen, me gustaría que nos dijera qué espera de la vida, alguna esperanza, algo, qué es un poco, No, yo lo único, cumplir la voluntad de Dios nomás, someterme a la voluntad de Dios, porque lo que Dios quiera, si Él quiere que yo siga así, trabajando, cuidando a las hermanas, cuido, porque ya a la edad que tengo ya no puedo pretender nada de aprender ni de trabajar afuera tampoco, porque yo muchas veces digo, uy, tengo ahí una puerta que se está rompiendo, digo, yo trabajaría por ahí para poder comprarla, pero no puedo, porque tengo que atender a la otra hermana, así que yo ahora no, ya nada más que esperar la voluntad de Dios nomás y pasarlo así nomás, yo hacer todo el bien que pueda, sí, yo hago quinta y si tengo verduras para regalar, regalo, porque me gusta mucho regalar. Dice que más bien aventurada cosa es dar que recibir, pero
si Dios da, yo doy también al que puedo, le doy. Y así trabajar nomás y otra cosa ya que esperanza voy a tener. Me hubiera gustado, sí, aprender cualquier cosa. Yo tenía mucha afición, pero no pude porque como ya le he relatado, no se podía faltar de acá. Amor, vida, fe, desde su origen, conviviendo con el dolor. Pero en vez de renegar de su destino, todavía tiene palabras de agradecimiento para una sociedad, para hombres que ayudaron, como ella lo testimonia, a su padre. Realmente una lección de vida. Gracias y hasta el próximo sábado.